Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz en un video más para nuestro canal de Global Invent. Les cuento que nos encontramos en la ciudad de Querétaro, específicamente en este hermoso país, México, y nos encontramos desarrollando una actividad importante en la construcción de estas naves industriales. En este caso estamos estamos en el proceso constructivo de los sobrecimientos armados. Lo que podemos ver acá, miren, este es un sobrecimiento. En este caso les explico un poco. Teníamos estos pedestales que iban a medir de 40 centímetros y a modo de incrementar un poco más la rapidez en la construcción, se puede decir, encoframos toda esta franja de 40 centímetros, como podemos apreciar acá. Miren, todo está encofrado de 40 centímetros, ¿sí? A una altura de 50 centímetros. Aquí podemos apreciar algo muy importante, algo que muchas veces los propietarios todavía no analizan dentro de la construcción de sus viviendas y también de cualquier otra obra, ¿no? Por supuesto. Lo que podemos ver acá, este acabado, acércate un poco más por favor. Este acabado que apreciamos aquí, estimados amigos, se ha logrado a través del uso de una lona plástica. Esto ya lo hemos difundido mucho en Perú y aquí en México me comenta también mi maestro de obra, y es más, por muchas obras que hemos recorrido, digamos que todavía no se les había ocurrido implementar. Y yo les voy a explicar un poco más a detalle una de las ventajas y qué problemas nos va a solucionar o evitar en un futuro, ¿no? Este tipo de acabado en el concreto. Cuando nosotros hemos encontrado viviendas muy deterioradas en la ciudad de Lima y en muchas otras partes del Perú, donde el acero de las columnas revienta, ¿sí? Revienta, y de alguna manera u otra este elemento estructural pierde esta integridad. Una de las razones más importantes es un fenómeno que se produce llamado carbonatación. Este fenómeno justamente se produce porque la cara expuesta de nuestro elemento estructural, en este caso obviamente que hay un recubrimiento muy vasto, suficiente, pero muchas columnas digamos tienen muy poco recubrimiento, ¿no? Entonces este acabado justamente impide que ingrese humedad internamente dentro de este concreto. Ahora, cuando la humedad, o perdón, más bien dicho, que evita que ingrese oxígeno, ¿no? Que este aire que nos envuelve, que también tiene el dióxido de carbono, obviamente está presente también en el aire que respiramos, que este dióxido de carbono ingrese a este concreto, y si es que este concreto estuviera expuesto a una humedad, que muchas veces es la humedad ambiental, entonces se produce un ácido, ¿no? El ácido carbónico. Y ese ácido carbónico reacciona con unos compuestos que tiene internamente el concreto, que es el hidróxido de calcio, y genera este problema de la carbonatación, ¿no? Este entorno húmedo, se puede decir, del concreto produce, digamos, un entorno en donde ya es desfavorable para el acero, ¿no? Entonces el acero comienza a oxidarse y a través de un proceso expansivo del óxido revienta y se deteriora el concreto. Entonces, en este caso, por ejemplo, hemos utilizado paneles muy básicos de AAA con lona plástica, y ese es el acabado que tenemos. Ahora, este mismo acabado vendrá también para el encofrado de estas columnas, y también, acércate un poco más, para el encofrado de un sobrecimiento armado, ¿no? Aquí ya tenemos un sobrecimiento armado. El nivel de relleno de terreno natural va a llegar hasta acá, o más bien dicho, de terreno de préstamo va a llegar hasta acá. Evidentemente acá vemos ya la zapata, y esta parte formaría parte ya del sobrecimiento de esta zapata. Muy bien, entonces este mismo acabado lo vamos a tener en todos los elementos estructurales realmente. ¿Por qué? Porque ya les explico, o sea, esta textura que se gana, digamos, teniendo un recubrimiento plástico en nuestros encofrados, es algo que va a permitir tener una mayor durabilidad en nuestras obras de concreto, ¿no? Eso es lo más importante, o sea, que nos va a dar muchos años más de vida útil para nuestro concreto. Al evitar la carbonatación, evidentemente todas las estructuras van a tener una mayor vida útil. Ahora, mucho critican algunas personas si es que verdaderamente
sirve o no sirve el plástico, si la lona plástica verdaderamente sirve y que las normas solamente nos dicen mantenga el recubrimiento de tus elementos estructurales, pero evidentemente sí sirve. O sea, el plástico realmente nos va a dar una mayor durabilidad del concreto gracias a que no va a ingresar ni el aire ni el dióxido de carbono. Y bueno, ustedes entenderán que muchas veces la humedad es ambiental, pero también tenemos fuentes que causan la saturación de los elementos estructurales, ¿no? Como columnas, sobre cimientos, etcétera, que es una fuga de agua, un desagüe mal instalado o una tubería muy antigua. Entonces eso provoca que se sature el concreto y bueno, incrementa, digamos, la velocidad del daño que puede tener a través de un proceso de óxido, ¿no? Que puede tener nuestros concretos estructurales. Ahora, la pregunta que siempre hacen, ¿no, ingeniero? Pero el plástico también ayuda. Acompáñenme a ver acá, miren. Estos sobrecimientos, se puede decir, los hemos encofrado con lona plástica, ¿no? Esta es la lona plástica, miren. Aquí en México también la conseguimos sin ningún problema. Esta es la lona plástica, ¿sí? Aquí lo hemos conseguido sin ningún problema y hemos hecho la obra justamente empleando esto. Ahora, acompáñenme a ver. Porque aquí tenemos una cimentación. En este caso, esta es una viga de cimentación. Esta es una zapata corrida. Pero aquí encontramos algo muy importante, algo muy interesante. Ya en otros videos hemos comentado el uso del plástico. Miren, acércate un poco más. Este de acá es un acabado solamente con el plástico nada más. Ese es el plástico más básico que nosotros podríamos usar. Entonces, obviamente esta superficie va a impedir mucho que ingrese tanto humedad como también se genere este proceso de carbonatación en estas estructuras, ¿no? O sea, incluso ahí viene lo que les quería comentar, ¿no? Incluso si yo quisiera, por ejemplo, encofrar una columna, puedo utilizar, si bien es cierto, estos paneles de lona plástica que ahora se los voy a enseñar y que son muy prácticos y muy fáciles de emplear, ¿no? Porque estos nos pueden durar fácilmente unas 12 veces como mínimo. Y es un ahorro también para el cliente y para el propietario. Entonces yo podría emplear esto, pero evidentemente es un poco más costoso. Y entonces hay muchas críticas sobre lo que difundimos en Global Invent para usar el plástico, digamos, forrando nuestras tablas con plástico para encofrar nuestras columnas. Entonces estas tablas, al forrarse, también van a generar una superficie, se puede decir, impermeable, ¿no?, de nuestras columnas, una superficie que nos va a ayudar mucho a que no suceda el fenómeno de la carbonatación, ¿no?, que es tan grave que ocurra y dañe nuestros elementos estructurales que son vitales, que son las columnas. Entonces, al utilizar el plástico en el encofrado de nuestras columnas, van a quedar sumamente lisas. Y siempre nos preguntan, pero ingeniero, mire, ya está muy lisa la columna, pero entonces, ¿cómo hago para tarrajearla? Pues ya hemos hecho eso muchas veces. Simplemente se coge un disco de diamante, de copa, de desbaste de concreto, se raya tan solo un poco la superficie de la columna y el concreto va a adherirse muy bien. Eso ya lo hemos hecho muchas veces. Pero la calidad del concreto que tiene, así no tenga una forma tan definida como un panel, este concreto de esas columnas va a durar muchísimos años y nos va a dar una columna de calidad, un concreto de calidad. Entonces, podemos usar, sí, yo aconsejaría a todas las personas que quieren construir sus viviendas, así no haya mucho dinero común, digamos, para comprar estos paneles, se puede utilizar las mismas tablas forradas con plástico. Estimamos que estas viviendas van a durar muchísimo más del doble de lo que dura una vivienda simplemente encofrada con una tabla sucia, muchas veces sin un cuidado, ¿no? Porque las tablas, cuando se trabajan a través de los años o de las veces que uno las utiliza, evidentemente van a quedar un poco más porosas, ¿no? Y esta porosidad nos va a causar de que el concreto no tenga una calidad óptima. Entonces, al utilizar el plástico, nosotros vamos a asegurar de que nuestro concreto esté impermeable y esto nos va a durar muchos años. Entonces, yo sí les aconsejo utilizar encarecidamente el plástico, ya sea una vivienda muy humilde o una vivienda muy costosa, un cliente que tenga mucho dinero que no lo tenga. Entonces,
emplear el plástico para encofrar todos nuestros elementos de concreto incrementará el periodo de vida útil y no es costoso, para nada. Estos son los paneles que estamos utilizando al día de hoy. Por ejemplo, vamos a ver por acá cómo se están colocando. Esto forma parte de un sobrecimiento armado. Esto de aquí es una viga de cementación y esto es una zapata por viga. Ya los que siguen el canal saben toda la historia de esta edificación, que se está construyendo en un mejoramiento de suelo. Aquí tenemos, por ejemplo, los paneles, miren. Los paneles se han utilizado una vez, si bien es cierto por ahí tal vez se dañó un poco, pero duran mucho y también se puede decir que el mismo panel fenólico, perdón, el mismo triple nos sirve muchas veces más, ya que está recubierto con esta lona plástica, miren. Entonces aquí ya vemos, por ejemplo, que están avanzando en la colocación de los paneles. Es muy práctico también, se limpian muy rápido, no tenemos que estar rascando y perdiendo mucho tiempo. Demora un poco, sí, al habilitarlos, pero después es muy sencillo. Y acá tenemos, por ejemplo, nuestros paneles. Y acá, bueno, podemos apreciar dos pedestales que formarán parte uno de la nave de las dos naves que están en una sola etapa, y esto de una futura nave industrial que viene en este sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería contar, aparte de que ya conozcan un poco más el proceso constructivo de los sobrecimientos. Ya previamente hemos dejado estos aceros que forman parte del sobrecimiento, ¿sí? Previamente hemos dejado estos aceros. El sobrecimiento al final va a llegar hasta esta altura. Solamente esta primera base, se puede decir, o sobrebase, va a ser para el nivel de los pedestales. Luego de esto se va a incorporar un sobrecimiento, obviamente, que va a llegar a una altura de 40 centímetros aproximadamente encima del piso terminado de las bodegas, y ya habrá un video en el cual les explique por qué nosotros hacemos eso. Muy bien, entonces acá también podemos apreciar las columnetas. Estas formarán parte solamente de los muros divisorios, porque aquí va a ir una columna de metal, ya van a ver también eso ustedes. Y entonces básicamente eso es lo que les quería mostrar en este video corto que estamos realizando aquí en la ciudad de Querétaro, ¿no? En México. Les comento, por favor, tenemos el curso de maestros de obra, así que todos los que deseen aprender los procesos constructivos de Global Invent, inscríbanse. Todos aquellos que pasen el curso, se puede decir, van a trabajar directamente con nuestros clientes, entonces van a formar parte de un catálogo de maestros. También tenemos el curso de Ingeniería Global Invent. Todos aquellos profesionales que recién han egresado, que quisieran ingresar en el mundo de las edificaciones, nosotros hemos preparado todo un curso dirigido a ustedes, y aquellos que desarrollen el curso también paralelo van a estar haciendo prácticas con nuestros proyectos. Una vez que culminen su periodo de práctica, van a ser remunerados también como profesionales flotantes, ¿no? Aquel profesional independiente que quiera desarrollarse por ahí en estructuras, ya sea en instalaciones sanitarias, eléctricas o estructuras metálicas, por ejemplo, también pueden ingresar para que, gracias a Global Invent, nosotros también podamos contar con ustedes como un catálogo de profesionales. Así que están bienvenidos a trabajar con nosotros, y como siempre decimos, si quieren vivir en el futuro, ya no hay que construir como en el pasado. Nos vemos, cuídense.